Lo que podemos recordar, sí, evidentemente, es que no triunfó una intentona golpista, ¿no? Le damos la bienvenida a Richard Arce, ex congresista de la República. Señor Arce, buenas noches, bienvenido, exitoso. Muy buenas noches, Katiuska. Un gusto, como siempre, a través de Exitosa, poder llegar al país. Gracias. Hoy es un día importante y justo le hacía esta misma pregunta al señor Cheput. ¿Qué hemos aprendido luego del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que ahora busca su libertad? ¿Qué hemos aprendido como país? ¿Qué ha aprendido el Congreso? ¿Qué ha aprendido el gobierno de la señora Boluarte, que es la continuidad, que formó parte del gobierno de Pedro Castillo, solamente que eso a veces a ella se le olvida? Se le olvida que ha sido la vicepresidenta, se le olvida que ha caminado con él en la campaña presidencial. Es muy importante lo que resaltas, porque evidentemente no hemos aprendido, parece que nada, porque te has dado cuenta que en el Congreso de la República siguen con los mismos atropellos contra la democracia, siguen con los mismos atropellos con abuso de poder, pretendiendo tumbarse la institucionalidad. Y lo más grave, si tanto nos quejamos de la corrupción de Pedro Castillo, que fue evidente, eso es innegable, eso no vamos a... El sol no se puede tapar con un solo dedo. Cuando encontraron $20,000 a Pacheco, ya era una evidencia contundente de que ahí había algo raro, porque nadie guarda semejante cantidad de dinero en el baño de su oficina, ¿no? Pero lo concreto es que en el Congreso de la República siguen porondos, siguen campantes, e inclusive otorgándose bonos después de que están involucrados seriamente en actos de corrupción. Y me refiero por el tema de los niños, pero ahora ya no solamente son niños, hay, según la Fiscalía, la organización criminal que presidiría por justamente la presidenta, perdón, la fiscal de la Nación y varios congresistas, hay niños uno, niños dos, niños Niños tres, tres. en el grupo, estamos hablando de casi un centenar de congresistas involucrados, muchos de ellos con procesos penales. Encima de estos tienes a los mochasueldos, estos que extorsionaban a sus trabajadores. Y qué decir de los traficantes de votos, ¿no? Que justamente se ha destapado con este escándalo. Entonces, no hemos aprendido nada, Katiuska, al contrario, se ha ido degradando aún más la situación de la institucionalidad. Lo que podemos recordar, sí, evidentemente, es que no triunfó una intentona golpista, ¿no? Que sea bien claro, porque hay sectores también negacionistas por un tema de afinidad ideológica, Ujú. tal vez porque perdieron el trabajo, tratan de negar un hecho concreto que estamos viendo en las imágenes. Un 7 de diciembre, Pedro Castillo pretendió hacer un autogolpe de Estado al mismo estilo de Alberto Fujimori. Si hay un 5 de abril de 1992, hay un 7 de diciembre del 2022, donde Pedro Castillo pretendió tomar el poder, el control absoluto. Recuerda bien que iba a gobernar por decreto y que iba a intervenir inclusive el sistema de justicia y estaba disolviendo el Congreso. De verdad sentimos la indignación con el Congreso de la República, pero en democracia se tiene que respetar las instituciones, Así ¿no? es. Inició el gobierno de su vicepresidenta, de Dina Boluarte. ¿Considera usted que perdió la oportunidad de hacer un cambio? ¿Debió ella llamar a elecciones generales? Porque algo que la población no olvida, algo que la población incluso del interior del país lo ha dicho en las movilizaciones, y es faltar a la palabra, ¿no? La palabra que debe pesar más que cualquier cosa, más que un documento, más que una firma. La palabra Oronda, de mencionar de que si Castillo se iba, ella también lo hacía junto con él, y creo que eso es algo que la población no ha olvidado y que siempre se lo recuerda. ¿Qué debió hacer Dina Boluarte luego que eso ocurre en Palacio de Gobierno? Lo primero, que reconozca que es parte de un gobierno con Pedro Castillo, era su vicepresidenta. Lo segundo, era evidente que estábamos en una crisis política profunda, lo cual significaba que la única alternativa en el horizonte era convocar elecciones y que su gobierno iba a ser un gobierno de transición que garantice los mínimos posibles para que se lleve a cabo una elección democrática y se garantice la institucionalidad del país, poniéndole un plazo. Y te lo puedo testimoniar como una persona que fue invitada esos días a Palacio de Gobierno, debes recordar muy bien. Inclusive hubo ofrecimiento para asumir responsabilidades Los muy días de importantes. besamano, ¿no? Ella estuvo esperando que todos le besen la mano. Fue, Probablemente, fue mi simpatía. y fue muy lamentable que ese compromiso que hizo
del adelanto de elecciones, que lo hizo público y cuando conversamos también me manifestó su compromiso con el adelanto de elecciones, el día de hoy solamente sea un viejo cliché, ¿no? De que lo utilizaron para evitar la conflictividad social. Esto ha costado vidas, Katiuska. Hay 49 fallecidos y según las investigaciones de instituciones muy importantes como Human Rights, hablan de violaciones a los derechos humanos y hasta el día de hoy se exige justicia, ¿no? Y no hay hasta ahora ni siquiera la responsabilidad política. Creo que ese es el costo mayor que tiene que asumir Dina Boluarte. No asumió el costo político. En cualquier democracia, si hay un muerto en una manifestación, lo que tiene que acontecer es definitivamente asumir el costo político. Al contrario, al responsable directo que era Otárola, lo premiaron con el premierato, ¿no? Y el día de hoy está enseñoreado en el poder, parecería que él gobierna, ¿no? Y hasta deja a la presidenta en un cargo decorativo, ¿no? Y eso es lamentable, justamente, y por eso tal vez el alto nivel de desaprobación, en el caso del Congreso, creo que no llega ni a 5%, y en el caso del Ejecutivo está en el 8%, ¿no? Y si le descontamos el margen de error, que es más o menos 5, en realidad ahí está la verdadera aprobación, porque tú en este momento abres los teléfonos y vas a darte cuenta que nadie va a salir a defender a este gobierno y mucho menos al Congreso de la República. Así Si es. eso no lo leen en el Ejecutivo, están en la calle, ¿no? Y hace muy bien usted en recordar de que no es solamente una fecha de golpe de Estado, intento de golpe de Estado y gobierno de la señora Boluarte, sino también es una fecha donde los peruanos perdieron la vida en esas movilizaciones y se esperaba, ha sido muy esperada la denuncia constitucional en contra de la presidenta, pero esto pareciera ser un intento desesperado para desviar la atención y lo hace Patricia Benavides. Los abogados de las víctimas han dicho que la denuncia está mal formulada, carente de pruebas, carente de testimonios, carente de cuerpo, carente de argumento y que pareciera como si se hubiera redactado, copiado y pegado y presentado inmediatamente. No era lo que esperaban los deudos. De ninguna manera. Además, recuerda que durante varios meses estuvo exigiendo la prolijidad de parte del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Y prácticamente eran carpetas guardadas y no lo asumía. Lo que pretendieron hacer es una burda utilización justamente de las víctimas para utilizarlo en este escenario político. Lo que ha hecho Patricia Benavides es realmente perverso, porque recuerda bien, mira, fíjate la contradicción. Una semana antes que presente esa denuncia constitucional contra la presidenta por los crímenes y también contra Otárola y otros ministros, una semana antes había ampliado por un año más las investigaciones. Entonces es una cuestión objetiva. Estaban pidiendo más tiempo para realizar más indagaciones, para recopilar pruebas, tomar testimonios, cruzar información, levantar secretos de comunicaciones y todo lo que hace la Fiscalía. Entonces, ¿para qué estaban pidiendo un año más si ya tenían la denuncia constitucional lista y deberían proceder ya inclusive con la acusación? Entendiendo bien también la inmunidad que tiene en este caso la presidenta, pero deberían empezar con Otárola, que no tiene ninguna inmunidad. Al contrario, es inmediato las acciones que se debería tomar, si es que habría la voluntad de buscar justicia. Y te repito, eso es en el plano penal. Todo lo que hemos hablado es plano penal. Pero hay una responsabilidad política, Katiuska, que no se ha asumido en ningún momento. Y eso es lo que causa más indignación. Y creo que eso es lo más importante de este 7 de diciembre, ¿no? Recordar que lamentablemente los políticos, una vez más, de espaldas a la realidad, no entendieron el mensaje de las movilizaciones sociales cuando pedían el adelanto de elecciones. Más allá de las diferencias, Katiuska, yo he sido uno de los críticos que durante el gobierno de Pedro Castillo he denunciado toda la corrupción que se veía, así sean compañeros de izquierda, porque yo me considero por principios y por convicciones hombre de izquierda, pero con la corrupción no se tranza. Esa es la diferencia con mucha gente que ahora que, por ejemplo, tienen a Patricia Benavides con el escándalo de corrupción, porque es afín a ella, la defienden, y la defienden a rajatabla, ¿no? Ya hemos visto hasta los apristas, a Del Castillo defendiendo. Con la corrupción no se tranza, es nuestro país, así sea de derecha o de izquierda, hay que denunciar, hay que confrontar, porque le hacen un daño
terrible a nuestra sociedad, Y ¿no? un encuentro de poderes, ¿no? Porque ahora lo que ha deslizado la señora Benavides, suspendida ya del cargo de fiscal de la Nación, es que es un complot político y esto viene las personas que no quieren ser investigadas y habla directamente de la presidenta Boluarte. ¿Cuánto de esto Sí, será pero habría que cierto? recordarle, habría que hacerle una precisión. Ahí eso no tiene ningún afán de defender a la señora Boluarte. Hay una cuestión objetiva. La que ha involucrado en este caso a temas políticos es la propia fiscal de la Nación. Tenía la carpeta de los congresistas que estaban involucrados en ilícitos por estar traficando sus votos, por estar traficando con proyectos. Los niños traficaban y negociaban obras con licitaciones, recibiendo plata de empresarios, de alcaldes. Y teniendo esa información, ¿qué hizo Patricia Benavides? Eso es lo que dice la carpeta fiscal. Negoció a cambio de votos para tumbarse a su colega, a la otra fiscal suprema Zoraida Ábalos. ¿Para qué? Para elegir al defensor del pueblo, a un impresentable. ¿Para qué más? Para tumbarse la Junta de Justicia, para tener un control del sistema de justicia, un copamiento. Y todo esto en un contubernio pues, entre el fujimorismo y el serronismo. Por eso resulta bastante risible escuchar a los congresistas de Perú Libre y sobre todo a Vladimir Cerrón, que salió en las redes sociales, que justamente está buscado por la justicia. Sería bueno que lo ubique la policía de una vez para que rinda cuentas Ha a la salido hoy día justicia. en las redes Sale hablando sociales. en contra del indulto, ¿no? Cuando ellos fueron socios, fueron sucios, diría, de la conquista, ¿no? Porque en el Congreso hubo un matrimonio contra natura entre el fujimorismo y el serronismo, y eso fue lo que engendró inclusive la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el impresentable que tenemos en la Defensoría del Pueblo, inclusive todo lo que está sucediendo en el Congreso de la República es gracias a esas acciones, ¿no? Hay que decir las cosas, Katiuska, Y tal como son. ese es Eso es lo justamente importante de recordar fechas como el así 7, ¿no? es. Y esa es la pregunta, la fiscal, la pregunta a la defensa legal de la fiscal Jorge del Castillo, ¿cuáles son sus pruebas? Del otro lado tenemos chats, tenemos audios, tenemos cámaras de videoseguridad, tenemos papeles rotos, tenemos el video de la reunión, tenemos el archivamiento, tenemos los votos. Eso ya ocurrió. Los votos son la prueba más tangible y del otro lado está la palabra de la fiscal diciendo como yo he denunciado a la señora Boluarte, entonces, bueno, soy víctima de reglaje. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que presenta? ¿Cuál es su argumento? Pero ¿qué podemos esperar del Castillo, ¿no? Que estuvo involucrado durante su gobierno en actos de corrupción inclusive, y tiene una carpeta fiscal por el tema del Lavallato en este momento que ya va a entrar a juicio oral? Para empezar, ahí hay una infracción constitucional que habría cometido la propia fiscal de la Nación al contratarlo como abogado. O sea, yo no voy a llevar de abogado a unos delincuentes porque están siendo investigados, ¿no? Hay que Y tener que yo mucho cuidado con investigo, ese ¿no? detalle. Y que ella dirige la Entonces, investigación del caso y hay Lavajato. pruebas, Katiuska, hay pruebas. ¿Cómo no va a haber pruebas? La prueba más contundente son que esos chats de la vergüenza de su asesor principal, su mano derecha, este señor Villanueva, ya fue reconocido en la fiscalía por el propio Villanueva. Le ha dicho a los fiscales, sí señores, Yo todas esas soy. comunicaciones, esos audios me corresponden y acá está mi celular y ha entregado el celular. Y sabe Dios qué otras conversaciones, porque recuerda bien que ese es un colaborador eficaz, que es un congresista o una congresista que al verse involucrada en delitos ha reconocido su culpa y se ha acogido a una colaboración para poder desentrañar la corrupción. Y lo más grave de todo esto, ha dicho este señor que eso lo ha hecho por orden de la señora fiscal Patricia Benavides. ¿Eso qué significa? Objetivamente, eso significa que la señora esté involucrada. ¿Y qué está haciendo la Junta Nacional de Justicia? Ante esas evidencias, lo único que está haciendo es suspenderla en su función, porque pone en riesgo la función institucional de la Fiscalía, que es de perseguir el delito. ¿Te imaginas? Es un escándalo mundial. Te decía el otro día, esto se parece a lo que está pasando en Centroamérica, ¿no? En la elección en Guatemala, donde una fiscal ha incautado los votos, involucrándose en un tema político. Es lo que ha estado haciendo la señora Benavides. La noticia ya ha trascendido, ya no es un tema solamente local, porque se entiende que la fiscalía persigue a los delincuentes, a los corruptos, a los sinvergüenzas. Entonces, si la propia fiscal de la Nación está involucrada y es considerada en esa investigación como la presunta líder de la organización criminal, definitivamente es que estamos tocando fondo como sociedad.
Y eso es muy importante recordarle a Y nuestro país un preocupa, 7 de diciembre porque claro, y preocupa, a mí lo que me preocupa son las siguientes elecciones. ¿A quién vamos a elegir? ¿Qué personalidad, qué personaje va a ser elegido? Ganó Castillo en el 2021, el antifujimorismo. ¿Qué anti tenemos? Antipolíticos. ¿Quién es el personaje que va a ser elegido por la población? Hoy día han habido algunas marchas, pero no han sido multitudinarias. La gente se expresa en redes, se expresa por el programa, el hartazgo, están asqueados de esta política, pero todavía no hay una reacción contundente, todavía la gente está preocupada en el día a día y es válido, está preocupada por el fenómeno del niño, su casa se va a caer en algunos meses, pero no hay realmente una acción que pueda ser multitudinaria. Ya la marcha se acabó. y la pregunta es qué pasó, ¿no? Porque, ¿por qué no hay esas movilizaciones? Y podríamos hacer varias aproximaciones. La primera, evidente, la necesidad del trabajo, ¿no? Estamos viviendo una crisis económica, estamos en Una recesión. caída de los últimos 20 Sectores años en trabajo. emergentes, claro, no, pero sectores emergentes que sostienen nuestra economía, como la propia minería, la agroexportación, pesca, el turismo, están pasando muchas dificultades. Entonces, si los sectores económicos, es como una rueda gigante, ¿no? Que mueve la economía del país. Si no hay esa capacidad con estos sectores emergentes de mover esa rueda, simplemente no hay trabajo, simplemente no hay dinero en el mercado para poder movilizarse, para poder generar más divisas. Entonces, eso genera evidentemente un problema serio en las familias que tienen que salir a trabajar ahora en Navidad. Muchos padres estamos preocupados y ahora, ¿cómo vamos a atender a nuestra familia? ¿Cómo vamos a darle un regalo a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a compartir, no? Pero frente a esta situación, lo que más indigna es la posición de los políticos porque les importa un comino, porque hay cuestiones objetivas. Para la inversión se requiere definitivamente que el Estado garantice, que el país le dé las garantías jurídicas a los inversionistas. Pero ¿qué inversionista va a venir al país si en el Perú se zurran en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me refiero a la libertad de Alberto Fujimori, en una contraposición a lo que establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El Tribunal Constitucional se ha pronunciado y no han dicho absolutamente nada. El día de ayer solo sale el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Justicia. Ojo, cualquier anciano, y más aún si está a puertas de morir, yo siento que no debería morir en cárcel. Yo creo que ese es un tema humanitario. Eso Pero ir quiero por el zanjar debido bien claro. proceso, ¿no? Pero a eso voy, a Bien, hacer señor Arce. trampa. Además, sabiendo que Fujimori salió de la cárcel porque fue su propia hija la que denunció. O sea, todo este escándalo que se armó de que fue irregular su indulto, denunció Keiko Fujimori con su bancada. Yo era congresista y he sido testigo. Y eso Y fruto de eso, su propio hermano es importante tiene un proceso recalcarlo. judicial. Entonces, Bien, señor Arce. esa situación. Entonces, frente a eso estamos quedando mal. No vamos a llegar a la OCDE. Bien, No vamos señor a ser considerados, vamos a ser considerados como un paria internacional, ¿no? Entonces, por eso es importante brindar esas seguridades jurídicas cuando se respeta los tratados internacionales, ¿no? Gracias a Richard Arce, congresista de la República, haciendo un pequeño recordaris de lo que pasó hace un año, un 7 de diciembre.